Buenas tardes a todos y todas. Queremos agradecer a todos los docentes y las docentes y directivos que se han incorporado a este seminario que organizamos en conjunto Fundación Futuro, Fundación Mis Talentos, Asociación de Municipalidades de Chile y Fundación FPM. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Fundación FPM, y en nuestra web www.fundacionfpm.cl. Quiero presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, al alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También tenemos aquí presente a la presidenta ejecutiva de la Fundación Mis Talentos, Isabel Zúñiga. Muchas gracias por la invitación. Y por último, a Rebeca Aguilera, académica de la Universidad UDD y asesora pedagógica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Entonces no perdamos más tiempo y partimos con nuestros expertos. Vamos a comenzar con Gustavo Alessandri, abogado, político, empresario chileno. Tiene una amplia experiencia en administración de establecimientos educacionales municipales. Actualmente se desempeña como alcalde de la comuna Zapallar, luego de haber sido concejal de Puente Alto entre el 2012 y el 2016. Gustavo, gracias por estar aquí y te escuchamos. Muchas gracias. Sin duda que muchos de ustedes tienen mayor experiencia que yo en la parte pedagógica, en la parte de tratar la inclusividad en educación, pero siempre es bueno ver, estudiar y reflexionar con respecto a lo que estamos haciendo en las municipalidades, en lo que trata la reforma que se está llevando a cabo, los servicios locales de educación pública, el sistema de admisión escolar y cómo principalmente tratamos la inclusividad en nuestro país. Creo que es muy necesario partir reconociendo los principales hitos de la educación especial en Chile, lo que pasa en 1852 a 1926, o lo que ocurre en 1927 a 1964, o en 1965 a 1980, con la consolidación de la educación especial en nuestro país, en 1981 a 1989, que es el inicio del proceso de la integración en Chile, la consolidación del proceso de integración en 1990 al año 2000, y del 2001 al año 2017 hacia una educación inclusiva, cuando el año 2006 se dicta el decreto 1398, que estableció los procedimientos para otorgar licencia de enseñanza básica y el certificado de competencia a los alumnos de escuelas especiales. Pero sin duda, en los últimos 20 años es cuando más ha avanzado la educación inclusiva en nuestro país. Podemos decir que antes era una educación asistencialista, con un prejuicio, y hoy día tenemos una evolución de estos últimos 20 años que yo me atrevería a decir que es abierta, es una educación de integración, es participativa, se reconocen las necesidades individuales de cada uno de los niños, de las niñas, según sus propias necesidades. Y aquí quiero hablar de una experiencia que me toca como alcalde, como presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, y cómo hemos ido fortaleciendo, a pesar de una reforma que muchas veces uno no comparte, que es la desmunicipalización, con respecto al trabajo que debe ser siempre la educación como un todo, como algo integral y sobre todo con una educación inclusiva, porque no podemos ver la educación individual. Tenemos que ver la educación como un todo integral, la educación siempre ligada a todos los servicios que da el Estado, con todos los ministerios que da el Estado, con todos los derechos y obligaciones y deberes que da el Estado a una persona, a un sujeto, y también incluir siempre a la familia dentro de esta educación. Entonces no puede ser que los servicios locales de educación pública que se pretenden llevar a cabo en la reforma tampoco traten la educación inclusiva de una manera que tenga alguna ciencia cierta en cómo se ve favorecido, porque el gran problema que tenemos hoy día como país es cómo se financia la educación pública para que sea de calidad. Entonces se realizó una reforma administrativa, pero no entramos adentro de la sala de clase y no tratamos los problemas que ocurren
o no modernizamos este Estado en la educación. Y es por eso que quiero tratar 4 principales principios que nos animan en el día a día en esta educación inclusiva. Primero, el promover la igualdad de oportunidades. Esto hoy día es fundamental, es necesario, ocurre y lo potenciamos siempre como Asociación de Municipalidades de Chile, lo importante que es que una persona, una niña, un niño, un adolescente, tenga esto inculcado y que es lo necesario en la ciudadanía, en la comunidad, promover la igualdad de oportunidades y que se pueda desplazar en esta igualdad según sus necesidades. Segundo, fomentar el respeto y la aceptación. No hay ninguna persona igual a otra y necesitamos siempre saber respetar. Y saber respetar desde lo más básico hasta lo más amplio, desde lo más pequeño hasta lo más adulto, pero siempre con respeto. Preparar a los estudiantes para la vida de una sociedad diversa. Está muy ligado a promover la igualdad de oportunidades. Somos todos distintos y debemos saber que la inclusión es necesaria, se respeta y también se acepta. Y mejorar también el rendimiento académico. Necesitamos lograr tener una educación pública y de calidad. Con estos principios que nos animan a una educación inclusiva y que nos animan a tener una educación pública de calidad, por supuesto que vamos peldaño a peldaño subiendo y mejorando nuestro compromiso como institución, como municipalidad, como asociación de municipios, para ir avanzando y prestando un mejor servicio. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Y aquí tenemos que ser siempre respetuosos en que un desafío y que un municipio no es igual a otro. ¿Y por qué no es igual a otro? Porque hay, por ejemplo, diversas situaciones geográficas. La ubicación geográfica es distinta. En una misma municipalidad hay distintas localidades y cada localidad tiene su propia geografía. Entonces tenemos que entender y dar las facilidades para que esto ocurra y que una persona, una niña, un niño, un adolescente pueda llegar y prestar ese servicio, y dificulta el acceso a la comuna que se traduce en la dificultad para encontrar y atraer profesionales especializados por falta de conectividad y transporte. Entonces nosotros tenemos que saber entregar el servicio y poder llegar a aquello de la manera correspondiente para prestar el mejor servicio según la geografía. Y eso no ocurre. Problemas de coordinación interinstitucional por la distancia de centros urbanos. Hay comunas rurales, hay una asociación de municipios rurales y tenemos que saber llegar a aquello, porque siempre estamos pensando en la niña, el niño, en el adolescente, por la educación inclusiva y saber llegar a prestarle ese servicio como Estado, recordando que tenemos este Estado setentero para una generación millennial, que reconocemos todos los avances de los últimos 20 años, que es cuando más ha avanzado esta educación inclusiva, pero todavía estamos atrasados. Tenemos que ser capaces de nivelar la cancha hacia adelante, que nos falta mucho. Y reconocer que también se ha avanzado en que hay muchas comunas en donde hay escuelas especiales. En otras comunas no hay escuelas, se hacen convenios de una comuna a la otra y se pueden potenciar estas escuelas especiales donde sí existen y sí es un gran logro y las personas con necesidades especiales aprenden de una manera en donde se sienten comprometidas en la misma escuela y un gran avance. También aproximadamente el 20% de alumnos matriculados en un establecimiento comunal están adscritos al programa de integración escolar. ¿Cuáles son las estrategias? Y aquí tenemos que verlo que desde los municipios, que conocen bien la territorialidad de una comuna, que esa es la gran ventaja de los municipios, la formación para todos los docentes en inclusión educativa.
Esto lo hace muchas veces posible con respecto a el extra o la subvención que entrega un municipio y no necesariamente por los aportes que hace el ministerio a través de la subvención que corresponde por la matrícula que va el alumno a clase. Entonces tenemos que distinguir, porque todos los docentes de la comuna reciben capacitación con recursos diferentes a los entregados por el PIE, y dentro de las temáticas en que se ha enfocado esta capacitación son estrategias diversificadas, evaluación formativa, neurociencia, entre otros. Nosotros buscamos que todos los docentes estén capacitados para entregar una educación inclusiva, sin discriminar a alguno, que estén todos en igualdad de condiciones. Apoyo continuo durante el ciclo vital del niño. Los proyectos de integración escolar, PIE, están considerados para los establecimientos educacionales, pero no están contemplados para los jardines infantiles, por lo que no se alcanza a cubrir esta necesidad, y es por eso que lo hacemos con la subvención municipal. ¿Qué va a pasar el día de mañana si con la misma subvención se financian los servicios locales de educación, los SLEP? ¿Dónde quedan los aportes que hacen las municipalidades? Y es por eso que creo que se debe hacer y estudiar desde el Ministerio de Educación, analizar y tratar de una manera distinta estos aportes, porque es necesario en este estado setentero para esta generación millennials un aporte diferente. No es posible mantener los mismos aportes, porque vale más, necesitamos más recursos y necesitamos entregarle la oportunidad que se merece, esta educación inclusiva. En algunos casos, varios municipios, con los aportes y con la subvención que hace, entregan fonoaudiólogos, educadores diferenciales y apoyos de terapeuta ocupacional, y así poder implementar programas de estimulación temprana en niños y niñas que evidencian alguna necesidad educativa especial dentro de dicho establecimiento. Y esa es la estrategia que se van ocupando, porque desde más temprana edad vayamos trabajando y fortaleciendo la educación inclusiva, vamos avanzando mejor con nuestros niñas y niños y adolescentes en la educación. Esto también es lo que buscamos muchos municipios de la Asociación de Municipios de Chile, horas de articulación docente para educadores diferenciales. La norma solo reconoce las horas de articulación a los docentes de aula y no a las educadoras diferenciales. Sin embargo, varios municipios entregan a estos profesionales el espacio para estar trabajando colaborativo dentro de las horas de contrato con el fin de complementar sus saberes en conjunto. No es individual, aquí el trabajo grupal es fundamental para relacionarse entre ellos, para conocer las experiencias de uno y el otro y armar equipo. No sacamos nada con individualizar las experiencias y no trabajar colaborativamente con experiencias con los mismos alumnos. La hora de trabajo colaborativo es muy importante porque cada día se aprende algo nuevo y cada día yo puedo enseñar algo nuevo y todos los días nos enseñan los mismos alumnos, no solo en la educación inclusiva, sino que también en el día a día, y demostrar con experiencia es lejos el mejor resultado que podemos tener. Y es por eso que las horas de trabajo colaborativo entre educadores diferenciales y docentes de aula es un pilar fundamental para la hora del éxito en la inclusión dentro del aula. Es lo más necesario que podemos llegar a hacer en el día a día. La prioridad a la atención individual sobre la grupal. También tenemos que tratar a una persona en la educación inclusiva, tratarlo individualmente, tener experiencias grupales, trabajarlas y también priorizarlos en la educación individual, para así prestarle un mejor servicio y un mayor servicio, cosa que vaya a su propio ritmo, cosa que vaya aprendiendo a su manera, porque no hay alumno, no hay niño, no hay niña, no hay adolescente, no hay una persona igual a la otra, y cada uno merece su tiempo, su espacio, y nosotros prestar un buen servicio, prestarle la calidad humana que merece, que necesita, y reconociendo siempre
que los establecimientos educacionales pasan a ser su segundo hogar. Entonces, dedicarle el tiempo necesario. Y para eso siempre es necesario los recursos que muchas veces faltan. Luego, el plan piloto de creación de un curso especial para potenciar a nuestros estudiantes. Aquí se trabaja en una sala paralela al plan curricular adoptado para fortalecer la enseñanza y atender las necesidades específicas de cada alumno. Muy similar al punto anterior, porque queremos potenciar las características, las ventajas, lo positivo que tiene cada alumno, es que potenciamos lo bueno, los fundamentos positivos, el liderazgo que tiene ese alumno y lo que él quiere hacer. Y es por eso que le dedicamos, con la dupla psicosocial de cada establecimiento, este tiempo, estas horas, a cada niña, a cada niño o adolescente que presta esta enseñanza en nuestro establecimiento, y el profesor o la dupla psicosocial le presta el servicio que se merece. Por eso somos tan particular en dedicarle el tiempo necesario para potenciar sus habilidades. Eso es lo que se tiene que buscar, eso es lo que estamos dispuestos a buscar en cada persona, siempre pensando en potenciarlo, que es lo necesario que se debe, creemos, hacer en cada uno de nuestros jóvenes. La participación de la familia también creemos que es sumamente importante tener el mismo relato el establecimiento educacional con la familia. La implementación de talleres para padres con hijos en situación de discapacidad para acompañamiento y apoyo emocional es muy necesario. La creación de emplazamiento por la distancia que hay entre el establecimiento educacional y donde vive el profesor, la dupla psicosocial, el profesional, también es necesario y importante el financiamiento propio. La subvención actual no alcanza para financiar esta iniciativa, los equipos multidisciplinarios para cada establecimiento, la hora de articulación docente, apoyo a jardines infantiles, la capacitación para todos los docentes, y es el municipio, en este caso de Zapallar, como también hay otros, como el de La Reina, de Las Condes, Colina, Santa Cruz, Parral y varios otros, quienes suplen estas necesidades en donde el Ministerio o el Estado no lo tiene considerado hoy día como política pública, y creemos que es muy necesario incorporarlo a pesar del avance que se tiene. Donde creemos que cometemos un error importante, que en la política pública hoy día y en la reforma se han hecho una reforma sumamente administrativas y no una reforma pedagógica que pueda impactar de manera positiva adentro de la sala de clase. Entonces se hace un sistema de admisión escolar, pero por ejemplo no trata la educación inclusiva. Se hace un nuevo sistema o servicio local de educación pública, pero no trata la parte pedagógica que están impartiendo los profesores y cómo tratamos la educación inclusiva. Y creemos que ahí tenemos una cuenta pendiente con la familia, con los jóvenes, con los adolescentes, con las niñas, con los niños, y implementar la tecnología de una manera necesaria en la educación pública para que sea de calidad y donde podemos hacer muchas cosas en favor de beneficiar a las personas en situación de discapacidad, siempre pensando en que podemos potenciar sus competencias al máximo y que ellos merecen siempre ser tratados de la mejor manera, son iguales, son una persona más en la sociedad y juntos podemos potenciar siempre la educación desde lo más pequeño en adelante. Muchas gracias, Magdalena, por la posibilidad. Agradecemos también a todas las personas que nos están viendo y esperamos haber sido útil en el relato desde la Asociación de Municipios de Chile y también de la Municipalidad de Zapallar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Y ahora damos la palabra a Isabel Zúñiga, economista y magíster en finanzas de la Universidad de Chile,
máster en Administración Pública de Harvard y diplomada en Educación Inclusiva de la Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diseño y gestión de políticas públicas. Desde el 2011 lidera la Fundación Mis Talentos y el 2022 fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes. Te escuchamos, Isabel, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Magdalena, por la presentación. Primero les voy a contar desde dónde les vengo a hablar un poquitito. Y por eso contarles qué somos en Fundación Mis Talentos. Nosotros somos una fundación que desde el año 2011 trabaja para que Chile sea un país más justo, más inclusivo y más democrático. Lo hacemos a través de educación y trabajo inclusivo. ¿Y por qué trabajamos en esto? Porque estamos convencidos que la inclusión nos hace bien a todos y todas. Más adelante en la presentación les voy a contar por qué. ¿Qué hacemos nosotros para lograr fomentar la educación y el trabajo inclusivo? Trabajamos a través de 5 programas orientados a educación y trabajo y también enfocados tanto en el Estado para que formular políticas públicas que avancen a la inclusión. Ese es nuestro programa de políticas públicas, y 4 programas con los que trabajamos con comunidades educativas y laborales, todos construyendo capacidades para que estas comunidades puedan avanzar hacia la inclusión. Desde esta experiencia acumulada de poco más de 10 años es que hoy día les quiero contar una historia, y quiero partir por contarles por qué trabajamos por la inclusión. Trabajamos por la inclusión educativa y laboral porque las dos cosas apuntan a una inclusión social. ¿Qué es una inclusión social? En una sociedad inclusiva, las personas que participan en esta sociedad pueden alcanzar con equidad la calidad de vida que caracteriza a estas sociedades. Si tenemos injusticias, si tenemos inequidades, no tenemos una inclusión social. Y cuando tenemos inequidades, tenemos barreras de participación social, y barreras de participación social no son democracia. Por lo tanto, cuando trabajamos para avanzar en inclusión, lo que hacemos es trabajar para avanzar en democracia, que entregue equidad en calidad de vida a todas las personas. La puerta de entrada para eso es la educación. Si entregamos inequidades desde la entrada, las inequidades en la salida, o sea, en la etapa adulta, van a existir. Por eso tenemos que revertirlas desde un comienzo. Nosotros en la Fundación trabajamos para que las diferencias de acceso a oportunidades de aprendizaje y participación justa no se relacionen más con características que tenemos como seres humanos, que no se relacionan con tener o no discapacidad, que no se relacionan con tener ritmos y formas de aprendizaje distintos, que no se relacionan con ser mujer, con pertenecer a grupos de diversidad sexual, a pueblos originarios, migrantes, que son personas que tienen distintas culturas. Eso por nombrar algunas diferencias, porque por supuesto como seres humanos tenemos más. Lamentablemente en nuestra sociedad el acceso a calidad en educación se relaciona con tener estas diferencias, y eso nos parece tremendamente injusto, y trabajamos para revertir eso. Trabajamos para que nuestro sistema, nuestras aulas, nuestras instituciones educativas sean inclusivas. Esto quiere decir que ellas primero reconozcan que somos diferentes, luego lo valoren, y ante eso le entreguen a todos los estudiantes estrategias para acceder a oportunidades de participación y aprendizaje justos. Esto no es otra cosa que ofrecerles a ellos la posibilidad de tener trayectorias educativas equitativas, iguales a sus pares. No iguales, perdón, me quiero corregir. Justas. Pueden ser distintas. Eso es reconocer la diferencia que tenemos como seres humanos. Si hacemos esto, solo ahí vamos a poder ofrecer calidad educativa para todos. Si partimos por no reconocer que somos distintos, nunca vamos a poder aspirar a entregar calidad educativa para todos. Hemos pasado por distintos modelos para ofrecer equidad. Hemos ido aprendiendo en el camino. Que en la primera presentación nos hacían un recorrido de algunas, ¿cierto? Partimos con escuelas especiales como primera fórmula para ofrecer justicia en aprendizajes, en oportunidades de aprendizaje. Después pasamos por integración y ahora estamos apostando por inclusión. Y aquí un resumen de por qué hoy día la apuesta es inclusión. La evidencia nos ha entregado lecciones y nos dice primero que los estudiantes que enfrentan exclusión, cuando tienen la posibilidad de asistir a comunidades educativas inclusivas, mejoran sus aprendizajes. Esto lo dice la evidencia, y la evidencia dice verdades.
Lo segundo, me habría gustado no traerlo como elemento como beneficio, pero lamentablemente hay un mito tan masificado que tengo que traerlo. El aprendizaje no se afecta negativamente en los compañeros de los niños que enfrentan hoy día exclusión. Y el tercero, que es tremendamente relevante, sobre todo en una sociedad como la chilena, en la que hemos pasado por situaciones de polarización y de falta de espacios de convivencia, es que la inclusión favorece el aprendizaje de habilidades sociales en todos. Si juntamos esto, creo que tenemos un buen relato para argumentar que la inclusión educativa nos hace bien a todos. Y por lo tanto, todos tenemos que trabajar ellas para estar mejor como sociedad. ¿Cómo se hace? Se hace en el colegio, se hace en las comunidades educativas y se hace gestionando a la baja las barreras que existen para que las estudiantes puedan participar con equidad y aprender con equidad, y utilizando como recursos los facilitadores que pueden existir en cada una de las comunidades. A nosotros en la Fundación nos gusta seguir un autor que se llama Ainscough, que argumenta que el conjunto de barreras y facilitadores pueden ser clasificados en tres tipos: los que se relacionan con políticas, los que se relacionan con cultura y los que se relacionan con prácticas. Y les voy a contar un poquitito de qué se trata cada uno de estos. La presentación que viene va a profundizar en prácticas, ¿ya? Yo les voy a contar con más detalle políticas y cultura, que era el título de mi presentación, pero el conjunto es lo que hace que las instituciones se muevan hacia la inclusión. Las políticas, ¿qué son? Lo que nos viene de afuera, ¿cierto? Nosotros hemos aprendido de la experiencia internacional, tenemos políticas internacionales, acuerdos internacionales que hemos suscrito, y eso nos dan facilitadores para avanzar hacia la inclusión. Los hemos vaciado a políticas nacionales y también hemos generado políticas propias, ¿ya? También hay políticas locales, Zapallar tiene las propias, ¿cierto? Que también pueden promover la inclusión. Y luego políticas internas de cada una de las comunidades, reglamentos y otro tipo de políticas internas. El liderazgo inclusivo de la dirección escolar también es tremendamente relevante. Eso lo podemos clasificar dentro de política, de los elementos que juegan a favor. Cultura también es importante. Las creencias, los prejuicios, las actitudes de las personas que forman parte de una comunidad, las expectativas respecto al aprendizaje de un estudiante, los elementos que se relacionan con convivencia escolar, con el trabajo colaborativo entre los equipos de asistentes de educación, los equipos docentes de aula, la valoración de la diversidad, el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia hacia un proyecto, el clima escolar y de aula, cómo interactúan los estudiantes, la participación de la comunidad educativa, si participan o no las familias. Tú también decías que tenían políticas relacionadas con eso. Y por último, accesibilidad universal, los elementos que se relacionan con práctica. Y aquí, ¿qué encontramos? Accesibilidad universal. Los edificios permiten que todas las personas puedan recorrerlos, sí o no. ¿Ya? Aparecen elementos como las rampas, ascensores, el ancho de las puertas, el alto de los escritorios cuando tienen que ser utilizados por una persona que se moviliza en silla de ruedas. Si el timbre del colegio ya es solo ruido, también es visual. Cosas de ese tipo, ¿ya? Diversificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, el currículum es accesible a todos los estudiantes, sí, no. Competencias y conocimientos, los profesionales que trabajan, los profesionales y técnicos del colegio, saben hacer estas cosas, hay que fortalecerlo. Si hay que fortalecerlo, políticas de desarrollo profesional docente son importantes. La gestión del tiempo, tú también decías ahí que gestionaban el tiempo para generar espacios de colaboración. El uso de recursos e instalaciones, pueden existir, pero a veces los ascensores están con llave. Eso pasa. Y dotación docente y de asistentes de la educación. Por supuesto, esto se hace con personas y tienen que estar presentes. Lo interesante es que en cualquier comunidad los tres elementos interactúan. Los tres elementos interactúan y lamentablemente, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos acompañando a muchas comunidades, el foco está en prácticas, que está muy bien y lo vamos a ver ahora, porque prácticas tiene que estar. Sin embargo, cuando no nos preocupamos de políticas y de cultura, el esfuerzo que se hace en práctica se pierde un poco. Aquí existe una complementariedad entre los tres elementos.
Si nosotros, por ejemplo, destinamos muchos recursos en contratar profesionales, pero resulta que tenemos resistencias culturales por parte de los apoderados, por ejemplo, y no trabajamos ese elemento, vamos a estar desperdiciando el esfuerzo destinado en práctica. Si invertimos nuevamente en práctica y tenemos materiales accesibles, ¿ya? Utilizamos el diseño universal en los materiales, pero tenemos una política de admisión que deja fuera a los estudiantes con discapacidad o con otra característica, vamos a estar desperdiciando el esfuerzo en práctica. Por lo tanto, ¿qué es lo que conviene para que la comunidad pueda avanzar más? Invertir en las tres, avanzar en las tres. ¿Y qué nos ha pasado ahora? En relación a política, tenemos bastante buenas noticias. Desde el año 89, ya la Convención de los Derechos del Niño ya nos dice que todo niño tiene derecho a educación. Habla del niño lisiado, creo, que es el lenguaje que usa, ¿cierto? Después aparece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa convención Chile la tomó, la suscribió y la tradujo a una ley interna, que es la 20.422, el año 2010. Después de eso, comenzaron a surgir diferentes normativas que colaboran con esto. La normativa del PIB, que el municipio de Zapallar utiliza. Incompleta, por supuesto, tenemos que mejorarla, pero es una oportunidad hoy día que el año 2010 no existía. La ley Zamudio, que originalmente no fue pensada para contextos educativos, pero que dice que en Chile no se discrimina y los establecimientos de educación están en Chile. La ley de inclusión escolar, que regula la admisión. Ya teníamos un elemento muy importante de discriminación en los sistemas de admisión. Dejábamos fuera a los estudiantes con discapacidad o con otras características del contexto familiar o de otra naturaleza. Hoy día eso ya no se puede hacer. El decreto 83, que va a hacer recomendaciones en la gestión del currículum dentro de la sala de clase, y lo hace desde una mirada bien reconociendo la diversidad completa, digamos, ¿ya? Que todos los estudiantes de la sala de clase pueden tener diferencias que den origen a requerir estrategias de accesibilidad curricular, ¿ya? La ley miscelánea de educación, la ley miscelánea que se promulgó el 2022, que toma un segmento del sistema que hasta ahora no había sido sujeto de políticas de inclusión prácticamente, que son los colegios particulares pagados. A partir de ahora, los colegios particulares pagados sí tienen que ofrecer cupos para estudiantes con discapacidad en sus salas de clase. Y por último, la ley de autismo. Por nombrarles algunas, les mostré una secuencia, pero lo que quiero destacar acá es que tenemos una lista que no se acaba con lo que acabo de nombrar, pero que lo que ha hecho es movernos desde un modelo médico, que suponía que la responsabilidad del aprendizaje estaba en el niño y sus características, hacia un modelo social, que lo que dice es que la posibilidad de aprender y participar depende de las características del entorno. Y por lo tanto, si modificamos ese entorno, vamos a permitir que los estudiantes participen y aprendan mejor. Y lo segundo que quiero destacar es que el número de modificaciones ha ido al alza. O sea, la inclusión llegó para quedarse, para madurar, para ofrecer en adelante más equidad a todos los estudiantes. En cultura, quiero destacar un ejercicio que se hizo, por nombrar algunos, porque se han hecho más. Pero en el último tiempo se hizo un ejercicio que se llama Tenemos que hablar de Chile, que tuvo un doble clic que se llamó Tenemos que hablar de educación. Ese ejercicio ofreció la posibilidad de conversar a los chilenos, sistematizó esas conversaciones y entregó resultados. Y lo que entregó ese ejercicio es lo que los chilenos hoy día le estamos pidiendo y estamos esperando de un sistema de educación. El resultado en corto arroja dos cosas muy interesantes para la inclusión. Primero, dice que los sistemas de educación tienen que ofrecer trayectorias educativas justas. Y eso no se logra, como ya lo habíamos visto, sin estrategias de inclusión. Lo segundo es que concibe el sistema de educación como un espacio de aprendizaje a interactuar, un espacio de cohesión social. Si tenemos comunidades educativas no diversas, no las vamos a estar utilizando para
eso que los chilenos están pidiendo, que aprendamos a interactuar con el que es distinto. ¿Qué es lo que pasa ahora post pandemia? Que es algo que los establecimientos tienen que gestionar. Trabajo colaborativo, convivencia escolar. ¿Han escuchado que están un poquito en tensión? Después de la pandemia, la salud mental ha cobrado más importancia por razones obvias, digamos. Eso afecta al trabajo colaborativo en cualquier equipo y en los colegios también. Convivencia escolar, los estudiantes también están pasando por experiencias de salud mental y de otro tipo de tensiones. A eso hay que entregarle estrategias, porque los dos son elementos tremendamente relevantes para valorar la diversidad, para respetarla, para ofrecer espacios de participación justa. Incluir no es dejar entrar, como estábamos acostumbrados a decir, es dar la bienvenida, y la bienvenida se ofrece con equidad en oportunidades de aprendizaje y participación cuando estamos hablando de una sala de clase, cuando estamos hablando de una comunidad educativa. Lo que quise hacer en mi presentación es relevar dos elementos que suelen estar ausentes de la estrategia que siguen las comunidades educativas para avanzar hacia la inclusión. Lo que nosotros observamos con mayor frecuencia es que se concentran en prácticas, que tiene que estar presente. Sin embargo, si solo nos enfocamos en prácticas, les vamos a estar haciendo un flaco favor al esfuerzo que estamos destinando a prácticas. Por eso es que mi presentación se llamaba Educación Inclusiva, Políticas y Cultura, porque son los dos elementos que tienen que complementar lo que se haga desde la práctica. Muchas gracias, Isabel, por tu exposición, muy interesante. Quiero darle la bienvenida a los que se han ido conectando a nuestra transmisión online a través de nuestro canal de YouTube, Fundación Futuro, o sea, Fundación FPM. También quiero decirles que estamos revisando el chat y vamos a responder preguntas al término de la exposición de nuestra próxima expositora, valga la redundancia, Rebeca Aguilera. Ella es docente en programas de posgrado en cátedra relativa a la gestión pedagógica, liderazgo y control de gestión en la Universidad del Desarrollo, profesional de la educación con experiencia en cargos de coordinación, asesoría y de gestión escolar en diferentes colegios de Chile y participante activo en pasantías pedagógicas en Canadá, Finlandia y Estados Unidos. Además, es consultora de gestión sistémica en educación. Te escuchamos, Rebeca, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Magdalena. Quiero darle una cordial bienvenida a todos los que nos están mirando y en especial a aquellos que al cerrar la puerta de sus salas se ven enfrentados al tremendo desafío de incluir, al tremendo desafío de poner en práctica aquello que hemos escuchado atentamente tanto de Gustavo como también de Isabel. Vamos a ir avanzando y quiero hacer una invitación explícita e informal a todos aquellos profesores que, al igual que yo, nos hemos visto en algún minuto de nuestras vidas enfrentados al tremendo desafío de incluir. ¿Cuándo incluimos? Si bien la palabra inclusión es una palabra que hoy día nosotros estamos ocupando en forma muy intencionada, muchas veces es una palabra que tiene un pequeño sesgo. Muchas veces nos hemos encontrado en la cotidianidad y decimos hagamos una comida, incluyamos a los... O podemos estar en una conversación distendida y decimos lleguemos a un acuerdo, incluyamos. A veces decimos en algo un poco más coloquial, hagamos un torneo de fútbol y incluyamos a los equipos de región. ¿Por qué hoy día ocupamos la palabra inclusión? Porque es algo que nosotros tenemos que hacer en forma intencionada. Y nuestro deseo, y creo que interpreto con eso a Isabel y a Gustavo, es que llegue un día en que no tengamos que decir que tenemos que incluir. Que llegue el día en que esto sea algo natural, algo propio de nuestra cultura, de nuestra política y también, por supuesto, de nuestra sala. Y tomándome un poco de las últimas palabras de Isabel, si bien no nos habíamos puesto de acuerdo, incluir no es dejar entrar. Porque muchas veces nosotros dejamos entrar, pero la persona no se siente parte del contexto donde se encuentra. Y las personas empiezan a mirarla con una mirada un poco extraña, con una mirada un poco distante, pero lo que nosotros necesitamos no es invitar a la fiesta.
Lo que nosotros queremos como docentes y necesitamos como sociedad no es solamente invitar a participar, sino que la persona que está invitada a participar, en este caso, como ejemplo, una fiesta, se sienta invitada desde antes, que tenga un espacio para bailar, que pueda disfrutar, que se sienta con personas con las que puede estar. Y eso se puede hacer única y exclusivamente cuando uno lo prepara con anticipación. Hoy día la inclusión no se da por sentado. Hoy día no es 100% espontáneo, pero nosotros dentro de las prácticas, como hablaba Isabel, de nuestra aula, sí queremos ponerle una fuerza que esté alineada con aquello que es sistémico. Nuestra consultora se llama gestión sistémica porque nosotros creemos que es algo que tenemos que hacer en conjunto. No lo podemos hacer en forma aislada. No podemos tener un rótulo en la entrada de nuestras escuelas que diga: este es el profesor estrella porque incluye. Tiene que ser algo que se haga en todos los ámbitos. ¿Y a quiénes queremos incluir? A todos. ¿En qué ámbito queremos incluir? En todo ámbito. ¿Y cuándo queremos incluir? Siempre. Y tú me puedes decir en este momento, los que nos están mirando: Rebeca, pero esto es muy difícil. No es fácil, pero no por no ser fácil, nosotros nos vamos a dejar de lado con este tremendo desafío. ¿Desde dónde? ¿Desde qué constructo teórico está esta tremenda afirmación de decir que todos, en todo y siempre, tenemos que sentirnos parte de una sala, de una escuela, de una sociedad o de un país? Desde algo que también Isabel nos comentaba, que es el diseño universal de aprendizaje. Y quiero hacer un pequeño guiño al diseño universal de aprendizaje, que es algo que está puesto en la ley, que por primera vez se sugiere a las escuelas y a los docentes que lean, que miren y que puedan tomar algunos de sus principios. Nosotros los profesores de aula tenemos una preparación que ha sido históricamente centrada en procesos de enseñanza-aprendizaje para un niño promedio que no existe. Tenemos textos escolares escritos para niños promedios que no existen. Y hoy día nuestra sala de clase está abierta a una tremenda diversidad. Hoy día tenemos niños muy aventajados, tenemos niños que tienen mayor facilidad frente a algunos desafíos y tenemos otros niños que tienen también dificultades, así como yo, por ejemplo, tengo una tremenda dificultad para ver. Y eso no me excluye, eso no me hace menor persona, sino que al contrario, me hace ser parte de una diversidad que nosotros tenemos que valorar. ¿Y por qué nosotros, o en este momento nosotros como equipo, estamos hablando del diseño universal? Porque lo que es bueno para algunos, lo que se pensó inicialmente que era bueno para algunas personas, como por ejemplo esta rampa que podría ser ocupada por alguien que tiene un acceso o un problema de acceso físico, es bueno para todos. Lo ocupan las personas que tienen movilidad reducida, lo pueden utilizar personas que se quieren divertir en algún minuto, como los skaters, por ejemplo, o personas que quieren ocupar ese espacio para algo que no se pensó en el inicio. Pueden ser personas que tienen un problema de movilidad reducida temporal, que han tenido un accidente, han tenido una dificultad, por alguna persona mayor, por un anciano o por alguien que tiene necesidades de movilización y que necesita un apoyo en específico, por aquella señora o por aquella mujer que quiere llevar a su guagua en algún coche, o por aquellas personas que quieren simplemente caminar. ¿Por qué tomamos el diseño universal de aprendizaje como un elemento inicial? Porque si nosotros miramos este espacio, no hay ninguna señalética que diga solo lo pueden usar aquellas personas que tienen movilidad reducida. Es algo intuitivo. Todos lo ocupamos en algún momento por alguna necesidad o por algún gusto. Y eso es lo que tiene que pasar en la sala de clase. Cuando nosotros pensamos el aula inclusiva y diseñamos cosas demasiado específicas para un grupo reducido, deja de ser universal. Y lo que es bueno para algunos es bueno para todos. No olvidemos nunca que las personas que tienen alguna dificultad de acceso, de equidad en el acceso, en el aprendizaje, saben que la tienen. Y nosotros no podemos
hacer un guiño desde la segregación, sino que tenemos que hacer una invitación a la inclusión. Por lo tanto, nosotros, los profesores, aquellos que al cerrar la puerta de nuestra sala nos transformamos en el sistema para nuestros estudiantes, aquellos que al cerrar la sala de nuestra clase se encuentran con nosotros como un mediador de esos aprendizajes. ¿Qué necesitamos como dueños de casa? ¿Qué necesita el docente hoy día para poder materializar la cultura y la política en esa relación preciosa que solamente los que hemos estado en el aula sabemos que existe? Cuando el niño te mira y uno se da cuenta que comprendió y que accedió a aquello que nosotros le estamos mediando y mostrando. Y que aquí quiero detenerme un poco y evocar algo que ¿a quién no le ha pasado? ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra existencia hemos ido a algún médico y nos extiende una serie de indicaciones y la verdad es que entendemos poco? Entendemos poco y a veces poco y nada. Y necesitamos que venga un tercero y lo medie, que venga una persona y nos explique, que venga alguien que tal vez vivió lo mismo y nos pueda contar una experiencia anterior. Si bien al momento de incluir, los docentes necesitamos de un diagnóstico que nos sitúe, que contextualice y que proyecte a nuestros estudiantes, que nos diga si lo que está viviendo el estudiante es transitorio o es permanente, que nos diga que lo que está sintiendo el estudiante es algo contextual o es algo que va a permanecer por mucho tiempo, que nos permita decir necesitamos o no necesitamos mayor apoyo en esto. Es útil, es necesario, profesionaliza la relación que nosotros vamos a tener con nuestros estudiantes, pero también es muy necesario que aquellos docentes de aula que no hemos tenido una preparación profunda en cómo ayudar a nuestros estudiantes a acceder a todos al conocimiento, necesitamos una respuesta que tenga que ver con ¿qué hago? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo genero acciones de compromiso de la escuela hacia el estudiante, de sus compañeros hacia el estudiante, del bienestar y convivencia escolar hacia el estudiante? ¿Cómo dosifico? ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fuerza debo incluir? ¿Cuánto y cómo debo controlar si las acciones que estoy llevando a cabo son acciones efectivas? ¿Cuándo parar, retroalimentar, reevaluar y a veces redirigir, como muchas veces los que usamos el Waze, muchas veces hay obstáculos en el camino, nos dice tenemos que redireccionar para llegar al mismo lugar? ¿Y cómo aterrizamos aquellas políticas públicas, aquellos acuerdos culturales para que llegue a este estudiante y pueda él sentir de que la clase, de que el momento en el aula fue pensado para él, que no fue pensado para otro y arreglado en el camino para que él pudiera tener acceso, sino que él pueda sentir, al igual que todos nuestros niños adentro de la sala de clase, que su profesor, que su docente, que su equipo de PIE, que su equipo directivo pensó en él o en ella al minuto de preparar su sala. Muchas gracias, Rebeca, por tu presentación. Nuevamente gracias a todos los que están conectados. Vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos han hecho a través del chat. Y vamos a partir por una pregunta de Juan Pablo Quiero de Santiago Centro. Pregunta: ¿existe algún tipo de discriminación positiva que se pueda considerar incorrecta en las aulas? ¿Es admisible algún tipo de selectividad en la educación? Isabel. Efectivamente, en la sala de clases se observan discriminaciones negativas que excluyen y las discriminaciones positivas que a veces son un poco asistencialistas, como decías tú en parte de tu exposición, también existen. Los dos tipos de discriminación son negativas para el aprendizaje. Uno subestiman, los dos subestiman la capacidad que tiene acá el estudiante de poder aprender y participar.
y por lo tanto no lo invitan hasta su máximo potencial. Gracias, Isabel. Otra pregunta que yo creo que es para Rebeca es: ¿qué es lo que debemos fortalecer para promover la inclusión en el aula y garantizar que todos los estudiantes se sientan valorados y respetados? La hace Herminia Eliana Fuenzalía Ojeda. Interesante la pregunta que nos hace, y yo estoy segura que la persona que nos está preguntando es alguien que lidia todo el día dentro de la sala de clase. Los docentes hoy día necesitamos una ruta de acción. Necesitamos una ruta de acción concreta en cómo generar instancias de aprendizaje efectivo. Y existen para cada momento de aprendizaje en el aula. Cuando el profesor es el protagonista y modela y explica, al momento cuando el estudiante junto con el profesor practica aquello que se les ha enseñado y cuando él se ve enfrentado al desafío de trabajar solo. En cualquiera de esos tres momentos nosotros tenemos que ser sistémicos con la escuela. El niño, para que pueda trabajar de mejor forma, necesita consistencia. Que lo que él vive en la sala de clases con el profesor A, lo viva en la sala de clases con el profesor B, con el profesor C, para que todos aquellos obstáculos ambientales que muchas veces nosotros ponemos en la escuela sean reducidos a la máxima expresión. El niño, mientras más elementos facilitadores ambientales y también pedagógicos encuentre, más fácil va a ser el acceso efectivo al aprender. Gracias, Rebeca. Te invito a que termines tu presentación. Claudia. ¿Ya estamos? Me quiero tomar de la pregunta que me acaba de hacer uno de los participantes y tomándome un poco de las últimas palabras dichas, nosotros como profesores, como docentes, necesitamos una ruta de acción concreta. Una ruta de acción concreta en coordinación con otros profesionales que nos ayuden a robustecer nuestras acciones. Nosotros necesitamos una ayuda concreta. Nosotros como docentes no queremos que nos digan una solución que es imposible de implementar, como en esta fotografía que estamos viendo en este minuto. Muchas veces así nos sentimos algunos docentes dentro del aula. Y también tampoco queremos ofrecerle a nuestros estudiantes algo como una gran novedad cuando efectivamente es más de lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como profesor? Y ya lo esbocé en la respuesta a la persona anterior. Necesitamos consistencia, necesitamos una consistencia visual en el aula, que nuestros estudiantes sepan siempre en qué lugar van a encontrar la respuesta a sus preguntas. Necesitamos consistencia en los recursos y en la disposición que exista de parte del sistema a poder incluir. Y hablaba de la estructura de clase. Nosotros creemos que los momentos de la clase son muy importantes de delimitar para aquel estudiante que necesita un acceso especial al aprendizaje y para todos los estudiantes, porque no olvidemos lo que decía la lámina 3 o 4, lo que es bueno para todos es bueno para algunos, lo que pensamos para algunos es bueno para todos. ¿En qué momento nosotros tenemos que incluir? En el momento en que nosotros como profesores somos protagonistas, cuando guiamos el aprendizaje. En aquel momento que nuestros estudiantes tienen que trabajar con nosotros e ir aprendiendo y practicando guiadamente, y en aquel momento en que nuestro estudiante se ve enfrentado a un desafío independiente. Todos nuestros niños, independientes de sus capacidades, pasan por esos tres momentos dentro del aula. Y en la guía pedagógica, ¿qué es lo que nosotros creemos que es importante que exista? Nosotros como institución creemos que nuestra sala de clases tiene demasiada decoración y poco anclaje. Nosotros necesitamos en la guía pedagógica que el estudiante tenga, mientras nosotros explicamos algunos contenidos o mientras nosotros modelemos hablando algún tipo de estrategia o alguna práctica, dejar en algún espacio de la sala de clase algo donde nuestros estudiantes puedan mirar y puedan recordar, algo que nuestros estudiantes puedan mirar y puedan desarrollar una suerte de autonomía en el acceso al aprender. Tuvimos la oportunidad de estar fuera de Chile en enero mirando aulas inclusivas, inclusivas también dentro de lo que tiene que ver con el lenguaje, porque queríamos aportar también a nuestra realidad con algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje. Y veíamos que los estudiantes con los que nos vimos enfrentados
muchas veces tenían un trabajo, un desafío que hacer, y en vez de preguntarle al profesor qué es lo que tengo que hacer, miraban el anclaje y podían decir, efectivamente, tengo hecho A, tengo hecho B, me falta C, estoy tranquilo porque hice D. En distintos elementos, en distintos espacios, qué importante es ayudar al estudiante, a todos los estudiantes, sean estos de inclusión o no, a poder ser autónomos en su aprendizaje. Y aquí hay algunos elementos que podemos ver, son elementos con instrucciones cortas, con guías visuales que permiten que el estudiante pueda mirar su trabajo y hacer un ejercicio de evaluación. Cuando trabajamos con ellos, cuando juntos practicamos, ¿qué necesitamos como docentes para poder hacer de esa práctica algo efectivo? Hacer preguntas que apunten a un elemento central y no tener preguntas retóricas que no tengan ninguna respuesta para nuestros estudiantes. Las preguntas se preparan, las preguntas se escriben, las preguntas se piensan, las preguntas se dirigen a aquellos estudiantes que necesitan hacer una prueba de que han comprendido aquello que estamos trabajando. ¿Cómo parafraseamos? ¿Cómo explicamos de más de una forma? ¿Cómo podemos acceder a distintas maneras de enseñar utilizando distintos recursos? Y por último, permitir que todos nuestros estudiantes piensen, se tomen su tiempo, registren para luego compartir. Muchas veces nosotros en nuestras dinámicas de clase no damos el tiempo necesario para que nuestros estudiantes todos piensen. Y al final son aquellos que tienen una voz más fuerte y que hablan antes los que se toman la discusión, y hay muchos estudiantes que no alcanzan a pensar, que no alcanzan a elaborar y que quedan en el silencio y quedan invisibilizados dentro de nuestras prácticas pedagógicas. En el desafío independiente, importantes elementos como el anclaje, que ya lo vimos al inicio, que el estudiante lo pueda utilizar. Que cuando hacemos que los estudiantes trabajen en grupo podamos tener criterios pedagógicos para esa agrupación o criterios pedagógicos para no agrupar. Muchas veces por un deseo de hacer una agilización de las metodologías, nosotros le hacemos un daño a nuestros estudiantes. ¿Cómo monitoreamos sin invadir? ¿Cómo damos instrucciones cortas que no agobien? ¿Y cómo generamos presentaciones o recursos visuales que permitan una comprensión de aquello que nosotros queremos intencionar? Volvemos a mostrar ejemplos sencillos que van más allá de una decoración de aula, que permite que el estudiante pueda trabajar solo mirando la estrategia. Cuando vayamos a agrupar a nuestros estudiantes, si queremos pedagógicamente hablando usar la estrategia del trabajo colaborativo, no sentemos a un estudiante que tiene algún tipo de dificultad en eso puntual, que puede ser un niño de inclusión o no, al lado de aquel que es muy aventajado, porque la posibilidad de diálogo se ve reducido. Siempre pongamos en una distribución al frente a aquellos niños que tienen una diferencia de capacidad muy grande. ¿Para qué? Para poder generar un diálogo nutritivo con aquel que está a mi lado y que este estudiante que tiene algún tipo de diferencia, de algún tipo de, se sienta tal vez en desventaja frente a alguno más aventajado, no sea consumido en la conversación y pase a ser invisible en el trabajo colaborativo. El estudiante que tiene dificultad sabe que la tiene y también tiene derecho a compartir, a discutir, a dar su opinión y que lo escuchen. Cuando escribamos, cuando escribimos, cuando presentamos, pensemos en este fraseo pedagógico que ayuda al estudiante a la comprensión. Es muy distinto enfrentar a un estudiante con dificultades de lectura al texto que ustedes están viendo hoy día en pantalla, a enfrentarlo al texto que les estoy mostrando ahora. Frases completas, oraciones con sentido, que permitan que el estudiante, cuando va barriendo y decodificando, pueda incorporar oraciones con un sentido completo y no tenga que al final de la lectura tratar de descifrar qué me quisieron decir. Cosas sencillas, cosas fáciles que permitan que las prácticas, como decía Isabel, puedan ser realmente relevantes para el estudiante.
pero no solamente en mi sala de clase, no solamente con los niños que le toca con la profesora Rebeca, sino con todos los estudiantes que están trabajando en una unidad educativa. Si hay algo que nos vino a mover el piso, fue la pandemia. Y la pandemia le dio a nuestros estudiantes una soledad pandémica muy grande. Estuvieron solos, estuvieron rodeados de personas que los comprendían, estuvieron rodeados de personas que los interpretaban. ¿Cuál es el desafío inclusivo fuerte hoy? Lograr una madurez social que permita que nuestros estudiantes, todos ellos, puedan ser elementos y agentes activos de nuestra sociedad, que puedan desarrollar sus funciones ejecutivas de manera confiada, tranquila, que puedan planificar, que puedan evaluar, que puedan organizar, que puedan controlar, que puedan medir sus fuerzas emocionales y sociales con apropiación, que existan estrategias de enseñanza social para nuestros estudiantes. Ya, por favor, no seamos asistencialistas y no les hagamos las cosas. Ayudémoslos, generando conversaciones con ellos, poniendo palabras en su mente, llenándolos de vocabulario activo para que ellos permitan entender un mundo que ha cambiado. Quiero ponerles y terminar con esto, con una fotografía de una de nuestras visitas a Canadá. Si ustedes pueden ver ahí, hay un mundo que está patas para arriba, pero no es un error. No es que ese mapa se puso en forma equivocada, es un mapa que está puesto intencionalmente así, porque el mundo cambia y nuestros habitantes también, y en especial nuestros estudiantes. Seamos respuesta a la inclusión, seamos respuesta desde el profesionalismo, desde el compromiso y desde las estructuras sistémicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por tu presentación. Gracias también a Isabel y a Gustavo por los aportes tan relevantes para la educación del país. Antes de ir con las preguntas, les quiero recordar que este seminario quedará disponible en nuestro canal de YouTube Fundación FPM. Rebeca, pregunta Ángela de Calama. Se entendió perfectamente que diversificar la enseñanza contribuye a responder distintos estilos de aprendizajes. No obstante, la inclusión en discapacidad cognitiva implica una barrera mayor en cuanto a la capacidad de comprensión. ¿Cómo ves tú que niños, por ejemplo, con síndrome de Down, aprendan a leer junto con niños neurotípicos? ¿Es posible diversificar para ambos y dar respuestas a las ambas necesidades educativas? Ángela de Calama. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es más complejo? Por supuesto que sí. Y yo quiero hacer un punto en esto a todos mis colegas profesores que están preguntando o se están preguntando. La inclusión, cuando es con niños con necesidad educativa especiales permanente, no es una labor sencilla. Es un desafío que debe abordarse desde lo colegiado. El docente de aula requiere del apoyo de aquellos especialistas que lo puedan ayudar a mirar, preparar la enseñanza, generar acompañamiento y que pueda hacer sentir a ese estudiante neurodiverso o ese estudiante con alguna necesidad educativa especial permanente, ser parte de un colectivo sala de clase, pero también entender de que ese profesor tiene las estrategias necesarias para hacer que él, en el caso de lo que preguntaba Ángela, pueda aprender a leer. Y pueda aprender a leer con otros, pueda aprender a leer en compañía de sus profesores y de sus compañeros. Y dejar ese sentir que nos contaba y hablaba Isabel, de tener que sacar al estudiante, como se hacía antes en las escuelas especiales, ponerlo fuera y para después volver, como tenemos el desafío hoy día, de hacer estos ejercicios cognitivos y de aprendizaje dentro del aula. Otra pregunta de Maximiliano de Talca para el alcalde Gustavo Alessandri. Dice que muchas políticas públicas en inclusión han constituido una declaración de intenciones más que principios concretos. ¿Qué se puede hacer para apoyar en el plano de la educación municipal, como es el caso de ustedes, para ir avanzando en un cambio real en la valoración de la diversidad en los colegios municipales?
Yo creo que siempre uno tiene que empezar por casa y ir logrando que se puedan hacer los cambios en los establecimientos educacionales de cada comuna, de cada localidad. Y creo que su pregunta es muy válida, que muchas palabras y pocos hechos. Entonces tenemos que ir logrando que se tome conciencia de que estamos atrasados, evidentemente, en las políticas públicas con respecto a la inclusión. Y eso se debe, lo dije en la exposición también, a que el Estado está atrasado, a que vamos mucho más adelante de una manera diferente en ciertas situaciones, pero nosotros debemos incentivar en que la realidad hoy día nos lleva a que tomemos decisiones de descentralizar y no centralizar como lo hacen los servicios locales de educación pública, y también que la educación es un todo, y creo que las tres personas que hemos expuesto aquí miramos a la educación como un todo, en el sentido de que es necesario cubrir todas las necesidades que tiene una persona, partiendo por la educación. Y el video que muestra Rebeca, cuando va la persona caminando y se van excluyendo, eso quiere decir que nosotros tenemos que abrirle las puertas. Y para abrir las puertas, eso empieza por la educación. Entonces, necesariamente se debe exigir a este Estado que la educación pública sea con la inclusión. Isabel, ¿también tú quieres decir algo? Sí, quiero complementar y tal vez poner un poquito de optimismo al escenario. Sí, claro. Nosotros en la Fundación, el trabajo que hacemos, por supuesto, compartimos que falta mucho por hacer, mucho, ¿ya? Y tenemos toda una área que se dedica a eso, o sea, eso lo reconocemos. Sin embargo, también quiero poner la gota de optimismo, porque nosotros partimos trabajando en esto el año 2011, han pasado poco más de 10 años y el escenario que tenemos hoy día es bien distinto al que había en el 2011. Han habido muchas mejoras. Hace menos de un año se aprobó una ley que le va a exigir a los colegios particulares pagados que tengan cuotas de niños con discapacidad en sus salas de clase. Y eso lo quiero poner como un extremo porque son el último segmento que tiene una normativa de este tipo, y es una normativa de ese tipo hace el año 2011 era un sueño, sí. Era un sueño, o sea, era impensado llegar a eso. Hemos pasado por mucho, hace falta trabajar más conceptos, consensuar conceptos para trabajar por lo mismo, pero el sistema ha ido incrementando el porcentaje de estudiantes que son apoyados con algún tipo de estrategia de inclusión. De hecho, a nosotros nos ha tocado trabajar con centros de formación técnica que atienden a la población más vulnerable, y lamentablemente, como la diferencia se excluye y eso tiene consecuencias de inequidad socioeconómica en los segmentos más vulnerables donde más estudiantes con discapacidad existen. Y lo que nos declaran esos centros de formación técnica, que son grandes, tienen cobertura nacional, es que hace unos 3 años le están llegando. Y antes no le llegaban. Y eso es una tremenda noticia positiva. Y ese es el resultado del esfuerzo que se ha hecho desde el 2010, cuando se iniciaron los cambios más fuertes con el programa de integración. El programa de integración se aproxima a la inclusión, pero le falta, tiene algo de integración que nos gustaría eliminar, no cubre todos los establecimientos porque es voluntario, nos gustaría que sea universal, no cubre toda la población que tiene alguna necesidad de apoyo especial, la restringe, y una serie de cosas que son totalmente mejorables, ¿ya? Pero se ha avanzado. No, se ha avanzado en y... ningún caso, sí. Isabel, decimos que no se ha avanzado. Es más, en los últimos 20 años es cuando más se ha avanzado. Es como en más se ha nuestro avanzado. país. Pero la pregunta fue en las escuelas públicas. Sí. Entonces ahí donde... En las escuelas públicas es donde más niños con necesidades educativas especiales han sido atendidos. Falta mucho, si eso yo aquí lo quiero poner, pero lo que falta no se puede tomar si es que no se hubieran dado los pasos de 10 años para atrás. Y hay que construir sobre eso. Gracias, Isabel. Gracias, Gustavo. Rebeca, ¿tú querías compartir algo?
Solamente hacer un punto, pero Isabel lo hizo con mucha fuerza. La inclusión no es un favor, la inclusión es un deber, y es un deber nacional, es un deber local, y es un deber individual de todas aquellas personas que estamos inmersos en el mundo de la educación y que estamos ahí con una motivación muy profunda, porque estar en educación necesita una motivación fuerte, que es de dar acceso equitativo a todas las personas a un aprendizaje efectivo, justo, digno y que le permita ser un agente activo dentro de la sociedad. No es un favor, no es una gauchada, como decimos en Chile, es realmente un mandato. Gracias, Rebeca. Aquí muchos profesores y profesoras en el chat dicen las dificultades que tienen ellos en el aula para poder enfrentar la educación tanto de niños con alguna discapacidad cognitiva como niños neurotípicos, como hicimos la pregunta recién. No sé si alguno quiere dar alguna herramienta más concreta a estos profesores y profesoras que nos están preguntando. No sé si... Ya empecé a hablar. Después. Sí. Estos desafíos, queridos colegas, queridos profesores, no pueden ser entendidos como una quijotada. No podemos enfrentar el desafío del aula inclusiva solos. Ya nada en esta sociedad se puede hacer solo. Busquemos la colaboración entre todos los actores de nuestra comunidad educativa. Abramos la sala de clase, tengamos conversaciones pedagógicas, no hablemos de casos, hablemos de procesos. Y cuando no podemos hacer algo, cuando no sepamos hacer algo, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Un grupo de manos puede sostener con mayor fuerza una dificultad. Nosotros cuando vemos a un trapecista haciendo algún tipo de malabar en una situación de peligro, no tiene una red que lo sustente de 4 cuerdas amarradas en forma... Tiene que ser algo tupido, tiene que ser algo fuerte que nos ayude a sostenernos como profesionales de la educación. Muchas veces nos vamos a haber visto enfrentados a desafíos que no vamos a saber qué hacer, pero no cerremos la sala y hagamos como que sí sabemos, busquemos ayuda. Hay lugares, hay personas, hay profesionales, hay establecimientos y comunidades que nos pueden abrir esa tremenda posibilidad de dar ese acceso a todos nuestros niños. Isabel, aquí una pregunta. Dicen, ¿cómo se pueden contactar con la Fundación Mis Talentos para pedir apoyo y colaboración? Con gusto. Ahora. Contacto@mistalentos.cl. Ahí nos llegan los correos, no tenemos redes sociales, nos pueden contactar por Facebook, por Instagram. Felices. Muchas gracias. También los invitamos a seguir las redes sociales de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, y las redes de Fundación Futuro Oficial en Instagram. Y por último, Fundación FPM en Instagram y www.fundacionfpm.cl. Quiero darle las gracias a nuestros 3 panelistas, a Gustavo, a Isabel, a Rebeca, por estar aquí, por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Darle gracias a todos los profesores que se conectaron y visualizaron este seminario online. Repetirles que lo vamos a dejar publicado en nuestro canal de YouTube, Fundación FPM, para quienes quieran revisarlo o quieran compartirlo con otros docentes. Queremos seguir siendo un granito de arena en este camino, ya que la educación es la herramienta más poderosa para llevar a cabo cada uno de nuestros proyectos de vida, y los niños que tienen más necesidades educativas especiales no los podemos dejar atrás. Así que nuevamente gracias y nos estamos viendo en un próximo seminario. Pueden ver todas nuestras actividades dirigidas a profesores, docentes y directivos en las páginas web de todas estas fundaciones. Y nuevamente muchas gracias por estar conectados. Nos vamos viendo muy luego. Muchas gracias. Muchas gracias.